Gracias al Señor, este es un día maravilloso, este es el tiempo que el Señor ha hecho para nosotros, por lo tanto, pues tú y yo vamos a caminar en sus propósitos establecidos. Estamos invitándote a que puedas sintonizar cada uno de mis programas porque estamos en estos días teniendo una serie maravillosa, espectacular y sé que está siendo de mucha bendición para nuestra audiencia. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road. Así es que quiero invitarte a que puedas compartir con nosotros en algún servicio. Somos un ministerio que ha sido levantado en esta ciudad para equipar al cuerpo de Jesucristo. Y sobre todo, siempre me gusta decir esto, si tú eres una persona con llamado al ministerio que necesita ser equipada, entonces pues visítanos porque somos el lugar para ti. A lo largo de mi programa tenemos una línea de oración, el 713-408-3068. Llámanos, hay intercesores que están allí esperando por tu llamada para orar contigo. También puedes entrar en nuestra página en internet en el www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Y bueno, hemos estado, como te decía, tratando una serie muy interesante que es la restauración del Ministerio de la Mujer y invité para esta serie para compartir conmigo a la pastora, mi hermana, la Ogla Hernández. Ogla, qué maravilla haber estado contigo ya hoy, nuestro 6º programa de esta serie. Wow. Increíble, ¿verdad? Ha sido un tiempo interesante poder compartir juntas. Quiero decir que Ogla es mi hermana mayor. Somos 4 mujeres que estamos en el ministerio, 4 hermanas que estamos en el ministerio. Y realmente siempre para mí es de muchísima bendición compartir con cada una de ustedes, cada una de ustedes con un don bien marcado en la enseñanza, pero a nivel pastoral, apostólico, unas en lo profético, y siempre de mucha bendición y para mí de muchísima riqueza. Y quiero decir esto porque pues yo me siento muy orgullosa en el Señor de venir de la familia que vengo y tener las hermanas que tengo, ¿no? Gracias a Dios por lo que me corresponde. Sí, es un desafío poder compartir con ustedes y en estos días pues tuve a mamá también en el programa. Fue de mucha bendición compartir con mamá, la pastora Cruz, y yo decía, para mí es de mucha bendición poder decir eso, que mamá con la edad que tiene todavía está pastoreando. Y espero en el Señor poder tener a mi suegra en alguno de los programas, con 83 años que acaba de cumplir, Señor, en el ministerio todavía pastoreando. Es realmente una bendición esto, y lo digo para animar a las familias que nos oyen, que sí podemos ser gente que sirva a Dios con todo el corazón. Y quizá la gente se preguntará, bueno, con razón hablan del Ministerio de la Mujer. Exactamente. Exactamente. Bueno, Ogla, en el programa pasado, y yo no sé si, bueno, mi audiencia me conoce por ser una persona que no tiene mucho almidón, ¿verdad? Así es que el contador aquí, necesito verlo porque conversar contigo se me va el tiempo muy rápido. Sí. Entonces, qué bueno es ser, como se dice por ahí, genuino y fresco. Sí. Ogla, quedamos en el programa pasado, estamos hablando de los niveles de gobierno o los órdenes de casa. Estuvimos hablando en el programa pasado acerca de nuestro entorno familiar, dónde inicia ese orden de casa o el orden, vamos a llamarlo así, dónde inicia el gobierno de Dios, dónde fue el primer lugar donde Dios establece su gobierno. Y estábamos viendo que era en la esencia del ser humano y estábamos hablando de esto como la conciencia, como el primer nivel de gobierno que tiene la persona. Y decíamos acerca de que cuando algo pues viola mi conciencia, algo pretende violar mi conciencia, sea lo que sea o sea quien sea, nosotros tenemos de parte del Señor toda la autoridad para decir no. Ahora es importante recalcar allí la importancia que tiene que la palabra esté sembrada
en ese lugar. Amén. Porque ¿qué es lo que se convierte en un sensor para decirte a ti hasta dónde llegas, hasta dónde no llegas? No es precisamente la conciencia de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, porque eso es un concepto muy humanista, pero estamos hablando de la palabra, el principio bíblico, la verdad de Dios revelada a tu vida, lo que se va a convertir en el sensor. ¿Y eso quién es? Eso es el Espíritu Santo obrando en ti, guiándote a toda verdad y redarguyéndote en cada cosa que no sea pues lo que Dios espera de ti. Y eso es tan importante porque por eso es que vemos al apóstol Pablo escribiendo una carta como Romanos, porque la carta a los Romanos es una carta sumamente fuerte y justamente empieza y alude todo lo que es justamente este orden y empieza y establece cómo la gente pierde este orden o este nivel de gobierno en su vida cuando ignora a Dios. Y cuando coloca a Dios a un lado y empieza, ¿verdad?, a adorar otras cosas, coloca otras cosas en el centro, no permite, yo creo que la frase clave sería cuando no permite que la palabra se encarne. Y entonces encontramos por eso un capítulo 1 y un capítulo 2 tan fuerte, escrito en la carta a los Romanos, y el apóstol dice que vamos a decir, la conciencia en este caso se entenebrece. Y yo tengo una frase que es cuando viene callos a la conciencia y entonces se vuelve insensible al propósito de Dios, y es lo que tú estás diciendo. Igualmente Romanos 12 te dice que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Porque es la única forma en la que podemos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, menos que esa palabra se haya encarnado en nosotros, pero primero ¿dónde estuvo? Estuvo allí, ¿verdad? Y en nuestra conciencia allí es donde el Señor va a activar ese dispositivo, como hacen algunos, o ese sensor, que nos va a guiar a nosotros y tenemos la referencia clara que es su palabra. Estuvimos mirando en el programa pasado, cuando hablábamos de la conciencia, cuando veíamos, por ejemplo, casos reales que estamos teniendo, y me gusta decir, pues el hecho de tener tanto tiempo dentro de la iglesia, a uno le ha tocado ver muchas cosas y oír muchas cosas. Y entonces cuando mencionamos situaciones como las que mencionábamos en el programa pasado, familias que se llaman cristianas, pero donde miembros de la familia están viviendo o sufriendo abusos en diferentes aspectos emocionales, físicos, sexuales, y cómo por una mala doctrina obligamos o pretendemos obligar a estos miembros de la familia a permanecer en ese lugar y aún hasta quedarse callados ante tales abusos, porque especialmente si esto lo está haciendo el que se supone es la cabeza. Ahora, después que pasamos de lo que es el primer nivel de gobierno, el primer orden de casa, que es la conciencia, pasamos entonces ahora sí al esposo. Pero tú mencionabas, y me gustó, y es importante esas frases como las utilizabas en esas palabras, el ser co-gobernante, ¿verdad? El ser colaborador, Co-cabeza. Co-cabeza. Sí, porque cuando estamos viendo en el segundo orden de casa que decimos el esposo, volvemos a lo mismo. Yo diría cónyuge. ¿Por qué? Porque esposo ya me está dando una connotación masculina que me está dejando a la esposa afuera. Pero cuando tú lo miras, que en el segundo orden de casa estamos hablando del cónyuge, ¿por qué? Porque no es un esposo, es una pareja, es una unidad perfecta, ¿verdad? Ellos son uno en el Señor, son uno solo en la carne, entonces ambos son cogobierno sobre los hijos. Ellos son corresponsables en el lugar. Entonces es muy importante enfatizarlo. Y vamos a retomar este orden de casa, lo vamos a retomar después, para verlo desde la perspectiva Cristo, la iglesia, para que la gente lo pueda entender mejor, pero solamente a manera de adelantarlo, el hecho de que la iglesia es ese regente en la tierra que ha recibido de parte de Cristo, su esposo, toda autoridad. Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, en esa autoridad que a mí me ha sido entregada, ustedes van. En esa autoridad que yo he recibido de parte del Padre, en esa dignidad para gobernar todas las cosas visibles e invisibles,
tronos, dominios, principados, potestades, en esa autoridad y en ese poder ustedes van y ustedes someten y ustedes decretan y ustedes actúan. Y no podemos olvidar que por eso es que el apóstol Pablo utiliza como símil Cristo a la iglesia para el aner, para el esposo y la esposa. Entonces, pero ese punto lo vamos a retomar porque creo que es sumamente importante en los próximos programas. Ahora, el tercer orden de casa, que fue donde nos quedamos, que tiene que ver con la iglesia o las autoridades delegadas puestas por el Señor. Y aquí, Ogla, hay vamos a decir, un desbarajuste. Por una parte, tenemos gente que no entiende, como no entiende de gobierno, no puede sujetarse adecuadamente a las autoridades delegadas y verlos como de parte del Señor trayendo una palabra de revelación. Pero por otra parte, tenemos autoridades delegadas que no entienden sus roles y pretenden manipular, coaccionar y dominar al pueblo porque se ven a sí mismos como señores de la grey. Es que ahí entra el aspecto cuando el apóstol Pablo dice, bueno, que nosotros nos estamos moviendo, estamos haciendo todas las cosas sin perder de vista cuál es nuestro límite de regla. Lo que yo veo es que hay un traspaso al límite y esto es algo que ha afectado a la iglesia por mucho tiempo, porque nosotros casi que le hemos dado la connotación de dioses o de papas, ¿verdad?, a quien está al frente. Y hay muchísima gente que ni siquiera te lee la Biblia, porque con que lo dijo el pastor, con que lo dijo mi líder, ya eso es santa palabra. Yo ni siquiera tengo que revisarlo, cuando nosotros en la Escritura no tenemos ese ejemplo, ni siquiera tenemos esa directriz. Entonces, esto es casi también esta situación de acomodo, porque muchísima gente también le gusta el confort y le gusta adecuarse a que otro sea el que le determine las cosas. Este es un problema que pasa en consejería y en montones de cosas. Y como la iglesia pues ha sido, tú dijiste una palabra, ha sido regente de muchas cosas, ha dejado de regir lo que realmente tiene que ver con la autoridad de establecer el gobierno de Cristo, ¿verdad?, en el mundo espiritual, y enseñar, porque esa es una de las tareas que nosotros tenemos como liderazgo, es justamente entregar una palabra que sea una herramienta, un derrotero para que esa iglesia y entiéndase familias que están allí representadas puedan tener el derrotero en su mano que les va a ayudar a ellos a caminar. Una de las cosas que nosotros estamos trayendo como parte de la iniquidad que viene desde el Antiguo Testamento tiene que ver como cuando el Señor lleva al pueblo y los posiciona frente a Sinaí. Y nosotros sabemos luego por el profeta Jeremías y por Ezequiel cuál era el propósito de Dios al llevar al pueblo a Sinaí. Y el deseo del corazón de Dios era poder escribir sus leyes en el corazón de ellos. Sin embargo, el pueblo dijo, no, nosotros no queremos subir, porque a nosotros nos da miedo. Sube tú, Moisés, anda tú, escucha tú, que la palabra sea escrita en ti, que la palabra sea tatuada en ti, y entonces tú nos dices, y nosotros lo hacemos. Y nosotros luego vemos en Jeremías, cuando el Señor dice, mira, hay un nuevo pacto que yo quiero hacer, pero este nuevo pacto, ya no lo voy a escribir en tablas de piedra y ya no va a ser como en aquella oportunidad cuando el pueblo me rechazó y dijo, yo quiero un líder que me dirija, un líder que mastique la palabra y me la entregue, sino que dijo, ahora yo voy a hacer mi pacto, lo voy a escribir en corazones de carne. Voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Y en ese corazón yo voy a escribir y lo voy a hacer es con mi sangre. Y voy a escribir es con mi dedo. Entonces, ¿qué sucede en el tiempo de hoy? Venimos con el mismo problema. Y no, ahora más serio es, porque nunca el corazón de Dios, ni aún si el pueblo hubiese subido a Sinaí
y Dios hubiese escrito en ese momento en las tablas de su corazón, hubiese escrito la ley, Moisés de todas maneras no iba a ser desechado como líder sobre el pueblo, porque una cosa no excluye la otra, y esta es la parte que el liderazgo de este tiempo necesita entender. El hecho de que el pueblo por sí mismo pueda venir a la presencia del Señor, que es su responsabilidad. Claro. No solamente su derecho, es su responsabilidad venir delante del Señor, inquirir delante de su presencia, no a través de intermediarios, porque el único intermediario que nosotros tenemos, por darle ese nombre en este momento, es Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Que es nuestro intercesor permanente, pero de allí ningún hombre, ninguno de nosotros, y nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que el nombre que recibimos los líderes o la autoridad delegada somos administradores de la gracia y de los misterios. Bueno, quizá esa es una de las razones por las que también la iglesia se siente como mucho más cómoda de ver que otro es el que va determinando su avance, porque así, mira, no tengo responsabilidades, yo simplemente voy y como un eslogan que se usó, se sacó de una comedia, de una novela que pasaron mucho tiempo, como vaya viniendo, vamos viendo. Hemos visto que la inhabilidad de la iglesia para ejercer autoridad está ligada en bastante medida al hecho de que tenemos una grey que fácilmente se acomoda, pero tenemos un liderazgo que, una expresión que tú has usado, que le agrada sentirse que es necesitado por alguien. Entonces, algo así como que a mí me agrada que tú camines en cierto conocimiento, en ciertas cosas, pero yo tengo el control de las cosas. Y esto, aquí se está planteando, es un buen momento para hacerlo, porque llevándolo o tomando lo que es la parte de hombre-mujer, cuando nosotros no tenemos ese segundo orden establecido, vamos a encontrar que si hay un padre, ¿verdad?, un esposo y un padre que no ejerce su rol, o un esposo que no ejerce su rol adecuadamente, nosotros vamos a ver caos. Si vemos una esposa que no ejerce su rol adecuadamente, vamos a ver caos. ¿En dónde lo vamos a ver? En los hijos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en una iglesia que no está estableciendo, no está ejerciendo su rol adecuadamente, entonces se va a mover en caos. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos la claridad de cómo establecer el orden de Cristo? Ahora fíjate algo, viene caos. ¿Qué sucede cuando la iglesia, porque en este momento estamos viendo que hay la parte negativa, pero qué pasa cuando la iglesia no asume su orden para establecer el gobierno? Porque una de las maneras, y me gustaba como Luis, mi esposo, en una oportunidad él le enseñaba a la iglesia y decía, cuando tu primer orden de gobierno no funciona, la conciencia, tiene que entrar el orden, aquí familia. Pero si la familia tampoco funciona, tiene que entrar la iglesia. Exactamente. ¿Verdad? Como tercer orden de gobierno. Ahora te voy a decir una cosa. Uno de los principios que nosotros encontramos en la palabra es que, y esto tristemente no se ha enseñado de manera adecuada, y es que cuando la iglesia de Cristo como orden de gobierno no ejerce la autoridad adecuadamente, los principados y las potestades que empiezan a gobernar en la iglesia, que por supuesto van a afectar a la familia y van a afectar al individuo, finalmente van a gobernar sobre la nación. Así es. Hemos enseñado de manera inadecuada y decimos, si en la sociedad está regiendo esto, finalmente va a regir sobre la iglesia, y no es así. Siempre es sobre la iglesia, es primero en la iglesia. Es el punto de referencia. Primero. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nosotras somos venezolanas y nosotros lo podemos decir con autoridad de causa, ¿dónde empezó el problema dictatorial que tenemos ahora en un gobierno civil? Empezó en una iglesia que no entendió los roles. ¿Dónde empezó el problema de corrupción? Empezó en la iglesia. Por eso, una iglesia que exacerbó los límites. Exactamente. De regla. Una iglesia. O un liderazgo que se exacerbó en los límites de regla. ¿Dónde tenemos nosotros la raíz de brujería que ha entrado al país en este momento? A través de la santería, en un pueblo que ha tenido dioses falsos en su corazón.
llamándose cristianos. Vuelvo a decir, tenemos toda la vida en la iglesia, y cuánta gente cristiana, aún conocida, ¿verdad? Podía fácilmente ir y practicar cuestiones de brujería o de hechicería. Entonces cuando la iglesia falla en traer un gobierno, en establecer el gobierno, finalmente esto va a dañar aún a la nación. Establecer el gobierno de Cristo. De Cristo, por supuesto. Sí. Entonces, esto es sumamente importante, y estamos hablando de los órdenes de casa. Y estamos hablando entonces de que cómo la iglesia en este tiempo necesita retomar su rol. Y estoy hablando de la iglesia como un organismo vivo, Ogla, no como una organización o institución. Porque estamos en un momento donde la iglesia institucional está muy lejos de la vida de Dios. Y esto lo podemos ver a lo largo de la historia. Jesús viene en un momento a la tierra, viene Jesús hombre, a caminar en la tierra, en un momento donde la institución sí, estaba en crisis. Estaba exactamente, y había colapsado, porque teníamos en ese momento que Jesús viene a la tierra, el sacerdocio estaba en manos de aquellos que tenían dinero para comprar, aunque no tuviesen linaje, no eran escogidos ni eran comisionados, y nosotros no podemos, mira, por más que querramos hacerlo, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que en este momento un liderazgo institucional dentro de la iglesia es escogido simplemente porque son hijos de, o porque son amigos de, o porque tienen relaciones con. Por eso es tan importante entender esta verdad que el Señor está trayendo en este momento a claridad y a iluminación dentro de la iglesia. El Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero luego empieza a hacer una descripción bien interesante, y comienza a decir, es como el buen óleo que viene sobre la cabeza de Aarón, baja por las barbas y todo esto. Y es interesante que nosotros entendamos esto. La unción, y con esto quizás vamos al lado positivo de las cosas que Dios está haciendo, porque si bien es cierto que hay una iglesia institucional que decidió moverse de acuerdo a su patrón y a su conveniencia, hay una iglesia, hay rodillas que no se han doblado ante Baal y a las que el Señor está hablándole claramente en este tiempo. Y lo que nosotros encontramos entonces es este principio: la unción del Señor, de acuerdo al Salmo 133, viene sobre el orden, no sobre el individuo. Y esta es la razón por la cual personalmente me gusta hacer tanta diferencia entre lo que es la iglesia institucional y la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia institucional es esa organización que hemos visto a lo largo de la historia, no lo podemos sacar de allí, no la vamos a sacar sino hasta que el Señor venga, porque encontramos, y esto lo vemos aún en la historia, vemos a un David con la tienda, verá el tabernáculo de David, una tienda allá en el monte Sión, pero también teníamos todavía el tabernáculo de Moisés, donde sin arca y sin nada se hacían sacrificios. Entonces nosotros vamos a seguir teniendo esta iglesia institucional y vamos a seguir teniendo la iglesia de Cristo, pero es importantísimo que nosotros no olvidemos que la verdadera iglesia de Cristo no ha doblado sus rodillas ante los Baales. La verdadera iglesia de Cristo, y siempre lo recalco, es ese pueblo del Señor que ha permanecido fiel a lo largo del tiempo, que ha permanecido firme en medio de los embates más profundos y más terribles del enemigo. Es la iglesia que ha permanecido firme aun cuando el infierno ha abierto sus puertas y ha dicho: te voy a destruir, te voy a comer. Esa iglesia de Jesucristo que llena toda la tierra. Esa es la autoridad, o vamos a decir, el asiento de la autoridad de Cristo en la tierra está no solamente, y no es un grupo minúsculo como muchos piensan. Cuando el Señor en Isaías profetiza acerca del reinado del Mesías, una de las frases claves: primero, su reino no tendrá fin, y además su reino está constantemente expandiéndose. Lo dilatado de su imperio y su santa paz no tendrá límites. Entonces nosotros no podemos perder la perspectiva y creer que la hipocresía de la iglesia institucional sobrepasa lo que es la verdadera iglesia de Cristo.
la verdadera iglesia de Cristo a lo largo y ancho del mundo, hablando del mundo como en su geografía, es fuerte, sabe quién es, conoce a dónde va, conoce su propósito y lo está estableciendo. Y esto es maravilloso, saber que Dios nos ha levantado en un tiempo como este, entendemos nuestro destino, estamos felices de ser parte del gobierno y del ejército de Dios para un tiempo como este. No, imagínate la fuerza que tiene esta afirmación cuando nosotros podemos entender entonces que la bendición de Dios viene cuando hay orden. Amén. Cuando hay orden. Y cuando tú lo llevas al individuo, ¿qué es lo que hace que la unción de Dios venga sobre tu vida? No es por tu género, es por el orden que se está estableciendo en tu vida. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que nosotros traslademos esto a la familia? Porque es sumamente importante que entendamos que la iglesia está conformada de familias. Así es. Pero mirando lo que nos ha traído por tantos días en discusión, entonces vamos a darnos cuenta de que cuando Dios designa a alguien y unge a una persona, Dios no está ungiéndolo por sexo, sino porque hay orden en su vida. Y esto es una confrontación tremenda que se produce en este tiempo, porque ya no es porque yo tengo tantos años en el ministerio, no es porque yo tengo tanta cantidad de conocimiento, no, hay una relación. Obviamente que eso va a ser importante cuando nosotros establecemos el balance en nuestra búsqueda con Dios por el nivel de autoridad que Dios nos quiere entregar. Necesitamos conocer muchas cosas y tener un amplio campo para accionar, pero cuando quiera que un hombre, una mujer de Dios se humillan delante de su presencia y oran y declaran, Señor, yo quiero que tu orden venga a mi vida. Eso es en la integralidad de tu vida emocional, tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida personal, tu vida social. Cuando orden de Dios, cuando viene a tu vida, la unción viene. Eso es algo que una institución no puede cambiar. Así es. Entonces allí es donde la vida del Espíritu comienza a darle sustancia a ese organismo, a esa iglesia viva. Eso es lo que se llama el Zoe de Dios fluyendo a través de su pueblo. Llegamos al final de nuestro programa hoy, demasiado rápido, pero todavía tenemos programas por hacer porque queremos llegar a conclusiones importantes. Así es que quiero invitarte a mi próximo programa. Vamos a estar tratando el cuarto orden, que es el gobierno civil, y luego vamos a hablar un poco de los niveles de autoridad espiritual para entonces pasar a lo que es la figura Cristo, la iglesia, porque esta es clave. Así que gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga y te guarde. Te invito para mi próximo programa. Gracias, que el Señor te bendiga.